Mi nombre es Antonio Mejorado y les voy a explicar sobre el método de trapecio para encontrar la integral de una función. Supongamos que tenemos la integral de a, b, de f de x de x. Trapecio lo que dice es la integral de a b desde el intervalo a b de f de x es igual a el área de un trapecio. Es decir, lo que hace es de f de a a f de b trazas una recta y esa es el área del trapecio que toma este método, y entonces el área del trapecio es el promedio de las alturas por la base, ¿verdad?, de ese trapecio. Entonces la base sería b menos a y el promedio de las alturas sería f de a más f de b entre 2. Un ejemplo de esto es la integral de 0 a 2 de x cuadrada. Yo sé que es x cúbica sobre 3 de 0 a 2, lo cual sería, de 0 a 2, lo cual sería 8 tercios, que sería 2.666 aproximadamente. La integral de 0 a 2 de x cuadrada de x con la regla del trapecio sería aproximadamente a b menos a, que en este caso sería 2 menos 0 sobre 2 por f de a, que es f de 0, más f de b, que es f de 2, y esto sería igual a 1 por 0 más 2 al cuadrado, que sería 4, y esto sería igual a 4. Aproximadamente sería un 4. Entonces, si ustedes se fijan, pues hay una gran diferencia entre el 4 y el 2.6666. Ahora, la regla del trapecio te dice, bueno, puedes aplicar no solo un trapecio, puedes aplicar varios trapecios. Y entonces, lo que se hace es, entre el intervalo de f de a y f de b, nosotros lo que hacemos es partimos en varios trapecios y podemos tener aquí una serie de trapecios donde yo voy a tener una h como la base de cada trapecio, ¿verdad? Y entonces voy a sacar la suma de trapecios. Y esto quiere decir que para este primer trapecio, bueno, cada una va a ser una x. Esta va a ser mi x0, mi x1, mi x2, hasta esta sería la xn. Entonces, la x0 sería a, la xn sería b, y la x1 va a ser a más un h, la x2 va a ser a más 2h, y así sucesivamente, donde la xi sería a más ih. ¿Ok? Entonces, trapecio dice, cuando tienes esto, cuando aplicas varias veces varios trapecios, la fórmula entonces se convierte a h sobre 2 por f de x0, que sería tu f de a, más 2 veces la suma desde igual de 1 hasta n menos 1 de f de xi, que son todos estos puntos del medio que van por 2, porque como estás sacando varios trapecios, este punto te sirve para calcular el área de este trapecio y del trapecio que sigue, y así. Entonces todos los que están en medio, todos los puntos evaluados en la función del medio van por 2, más tu f de xn, donde mi f de xn sería mi f de b. Entonces, un ejemplo de esto sería, vamos a aplicar la integral de x cuadrada, de 0 a 2, pero con dos trapecios, ¿sí? Entonces, la integral con dos trapecios sería igual a h sería 1, ¿verdad? Donde h aquí es b menos a entre n. Entonces, yo si digo, voy a aplicar dos trapecios, mi h va a ser 2 menos 0 entre 2, la h va a ser 1, entonces esto va a ser 1 medio de f de 0, ¿ok? Voy a sacar dos trapecios, más 2 veces f de 1 más f de 2, ¿ok? Esto va a ser 0.5
por 0, porque f de 0 vale 0, 2 veces f de 1, 2 por 1 al cuadrado sería 2, más f de 2 es 2 al cuadrado, sería 4, ¿ok? Y entonces esto me daría a un valor de 3, ¿sí? Entonces, con dos trapecios tengo 3 como el área, ¿ok? Con un trapecio habíamos dicho que era 4, ¿verdad? Entonces, si yo meto más trapecios, si yo digo, bueno, vamos a meter en lugar de 2, 4 trapecios, la integral de 0 a 2 de x cuadrada de x va a ser aproximadamente igual a h. Entonces, si quiero meter 4 trapecios, h va a ser igual a 2 menos 0 entre 4, lo cual me da 0.5. Esa es la h. Entonces, esto va a ser 0.5 por f de 0 más 2 veces f de 0.5 más f de 1 más f de 1.5 y finalmente más f de 2. ¿Ok? Todas las del medio van por 2 porque se usan para más de un trapecio. Entonces esto es igual a 0.5 por 0 más, esto sería 2 veces 0.25 más 1 más, esto sería 2.25 más 4, entonces esto da 3.5 por 2, serían 7 más 4, 11, serían 11 medios, ¿sí? Porque esto es 7 más 4, 11, entre 2, 11 medios, y esto me va a dar a 11 medios son 5.5, no, ¿verdad? Aquí traigo un error. Perdón, se me olvidó dividir entre 2 la h, aquí. Entonces esto sería 11 cuartos, exactamente. El h va entre 2 y aquí no lo había dividido. Entonces esto me da a 2.75. ¿Ok? Entonces con 4 trapecios la integral es 2.75, con 2 trapecios fue 3, con un trapecio fue 4 y la integral exacta vale 2.6666. Eso quiere decir que usando más trapecios vas a llegar a aproximar mucho la integral exacta, ¿ok? Esta es la regla del trapecio donde tú utilizas n trapecios para encontrar tu integral. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.